El paloma era hijo del guaito, hijo del guao, que él lo tenía ahí, hijo del guao, que el guao era hermano del árabe. Que la madre de mi paloma, Luis, se la compra a Jesús el tío, que tenía muchos palomos de aquella época, muy buenos, de muy buena conservación, palomos ladrones muy buenos. Le compra una paloma azul de ojos rojos muy bonita, se la echa al guaito y saca y le da los huevos a Pedro. De ahí sale el palomo mío, el hermano de Nido, el palomo mío. Aquí para el canal para Paloma. Aquí se habla de un palomo que dio guerra y en su barrio. El palomo de Raulito, el azul de su balcón. Un palomo muy ladrón que hacía más que eso. Un palomo que dio guerra por allá por Cayo Hueso. Entonces estamos hablando aquí, balcón, que la gente sepa, esto es vapor y espada. Y entonces, ¿el palomo dónde es que lo tenías específicamente, Raúl? El palomo aquí había, yo tenía una cajonera del murito este, aquí, que le puse un listoncito aquí, con unas puntillas, y era una cajonera de 8, una cajonerita de 8, de cajones, y cuando tú dividías 8 a esta distancia aquí, los cajones eran estrechos y largos para atrás. Y entonces el cajón del azul quedaba por debajo de la baranda, aquí más o menos, y él tiraba de aquí para aquí. Que cuando queda era una tablita de palo, Sí. Era de tabla. Y entonces el tipo caía aquí con la palomita y ahí para el caso, que creo que estaba un poquito más cerca. ¿Y lo cerrabas como con un hilito? No, esos primeros 6 años subía cerrado la paloma con la mano. Ya. Porque yo llegaba y el palomo se atravesaba en la puerta y la paloma no la dejaba salir. Y yo lo cerraba con la mano. Ya. Y donde me dices que él cogía y te hacía el tiro era aquí enfrente, en el alero ese enfrente. Él venía directo, pero si él veía que la paloma se le levantaba, él le hacía el tiro al alero. Si la paloma le seguía, le repetía. Y si la paloma le caía, le daba para abajo, subía, le daba para abajo. Sí, estamos hablando que es un trasteo de ahí para la tabla hasta aquí. Eso no es, no es un cajoncito para abajo, estamos hablando de unos cuantos pisos ahí. Esa farmacia, o sea, el edificio blanco allá, por donde están las palomas esas que pasaron ahí, ¿no? Sí, hay un edificio verdecito que ha perdido el color ya, ahí caía arriba. Y en el alero que daba para la calle Neptuno. Ahí estaba abajo en estos días, y al lado estaba Rolandito, que está en Estados Unidos ahora, que sí, se vieron toda la etapa de mi paloma. Y por aquí, o sea, por la calle, por donde tú dices que la traía completo arrastrado ahí, a la altura de los primeros balcones. Venía a la altura del primer piso, y iba y hacía esto. Esto para aquí, para acá, para obligar a la paloma a caer. Sí. Si la paloma le seguía, él le seguía. Bueno, Raulito, llegamos aquí a tu casa a través del día ese que estábamos palomeando ahí en casa de Joel. Tú vienes, vamos a decirlo así, tú vienes de otra época, una época donde había mucho más palomeos que hoy en día, Raulito? Sí, claro. Yo nací en el año 71 y yo me vine para acá, yo viví en el Vedado y vine para acá en el año 81. Crié paloma aquí, tuve un palomito muy bueno aquí en esa época aquí, la de amarillo, un azul mosqueado. Cogí como 15 palomas con él aquí en el balcón. Y después me puse a criar aquí el dólar en vapor aquí, en el castillito, le decíamos un cuarto de esa que tiene el edificio aquí el dólar en casa de José el Loco. Y ahí con ese palomito cogí 20 palomas. Ya venía de los años, yo nací en el 71, vi la época de los 80 y pico, ya siendo ya un muchacho ya. Y ya en el 81 yo tenía como 12 años. Y más o menos ya me defendía, sabía cómo poner un palomito a robar, tapar los curos, con 3 meses como se hacía en aquella época, taparlos todos con 3 meses. Muchos me los cogieron, otros se quedaban y salieron buenos y así. Y así, en aquella época hubo muchos palomos buenos, muchos, y hembras buenas, muchas palomas buenas. Ahora, Raulito, preguntate, todo el que viene de esa época siempre piensa igual, ¿no? ¿Tienes nostalgia tú por ese palomo antiguo, por ese palomo de antes? Coño, sí, mucha, porque para mí, los palomos de aquella época eran palomos muy completos, muy inteligentes. ¿Qué es lo que no hay hoy en día? Que hay mucha gente que están compitiendo y te dicen, a mí el palomo que se me tire yo lo quito. El palomo, yo le explico a la gente que el palomo que más predominó en Cuba es el palomo que se tiraba, ¿entiendes? El palomo tenía que hacer una entrada, porque el palomo enamora en el aire, pero el palomo cuando cae con la paloma, enamora a la paloma, la deja vieja a la paloma,
y ya tiene más cercanía con la paloma allá y, tiene más, y se le es más fácil coger la paloma. Hay otros palomos que no entraban, pero hay palomos que eran de puntera, de su puntera. Por ejemplo, a 100 metros de su casa, 50 metros de su casa, ese no entraba. Ese caía en la puntera y de la puntera la paloma le echaba tiro y le daba vuelta para sacar la paloma. Ese era un poquito más, como se dice, tenía un poquito más de conservación. Pero los que más palomas cogieron, los palomos que entraron, todos los palomos famosos que hicieron listas, que cogieron 200, que cogieron 300, eran palomos que entraban. Los que eran palomos muy inteligentes no se dejaban coger. ¿Entiendes? La paloma le echaba tiro para el techo, él te caía al frente, te caía en una antena, a llamar la paloma y cuando te llevaba una paloma ahí, arrasaba contigo, te llevaba todas las palomas. Esos eran los palomos que había, porque muy buenos, muy inteligentes. Sí, a ver, estuviste en unos años que prácticamente estuviste en el tiempo que estuvo, por ejemplo, por algo que sea relativamente cercano, tú estuviste en la época de la ale amarillo. Sí, claro. El amarillo y de todo. No lo conocí, pero yo hablo mucho del amarillo porque el amarillo era mucho primero, el amarillo era del año 91, si más recuerdo. Y Ángel Luis tenía la hermana de nido aquí, que sacó el cabo, famoso Ángel Luis, era hijo de un mismo tiro, una paloma de un mismo tiro, hermana del amarillo, de muta con la lipartía. ¿Y eso tú te echaste ese palomo aquí, por ejemplo, el cabo Ángel Luis te lo echaste? Sí. Y no tanto el cabo como lo que trascendió el cabo, lo que dio el cabo, todo lo que el cabo dio, todo eran ladrones. Todo lo que el cabo le sacó a Ángel Luis eran ladrones. Sí. Todo. Ahora, en ese tiempo, tú Raulito, tú como palomero, ¿cómo ponían los palomos? ¿Cómo llevaban los palomos con ese tiempo? En aquel tiempo nosotros lo poníamos los palomos con 3 meses a robar. Ya, lo poníamos con 3 meses a robar, lo soltábamos con los hermanitos pichoncitos. Yo perdía muchos pichones aquí desde niño y me cogían 2 pichones y yo llorando y mi papá iba a buscar los pichones y me decían, si vienes de nuevo para acá no te los voy a devolver. Y yo mismo, cosa de niño, empecé a comprar mensajeros. Había un señor, el príncipe, que se llamaba Eño, que descendía de gallego y sacaba pichoncitos cruzados eso con mensajeros. Y yo le compraba 2 pichoncitos, le manaba con los pichones míos y ya no se me perdían los pichones. Y le daba vuelo con mensajeros. Y yo veía que los palomos me volaban más, tenían más resistencia, qué sé yo. Y bueno, el que salía bueno, el que cogía paloma, el que no cogía nada y te lo cogía. Pero así, a Jesús mío voló con mensajeros, con 2 mensajeritas. Pero no era que los cruzabas con mensajeros, era que los volabas con mensajeros. Los volaba con mensajeros, para que no se me perdieran por la posición que estoy aquí abajo, aquí, se me perdían mucho. Porque esa es la otra, siempre lo tuyo fue aquí en este balcón. Aquí siempre fue aquí en el balcón. Y aquí entonces llegas tú a poner el famoso azul, ¿no? El famoso azul. El azul del hermano, que el hermano lo vendí, viró. El hermano cogió pocas palomas porque yo lo vendí, viró. Y tenía una cabanera de 8 ahí llena de palomas que eran capturas. Y las metí, mi hermano las metió para dentro de la casa porque estaba en aquel tiempo robando palomas como loco y él le había cogido 2 palomas a una misma persona. Y yo las saqué para afuera y me acosté en el sofá, no me van a robar nada, qué sé yo. Se metieron por la marúa, me llevaron todas las palomas, se llevaron el hermano que nunca viró. Y el azul estaba en un cajoncito aparte aquí abajo aquí con una sabanita blanca. Que ahí fue cuando el palomo empezó. Ya, que no había paloma, que aquí no había paloma, cuando empezó ya que sí se dio a conocer de verdad, que empezó a acabar. Ahora, ya. Raulito, ¿el azul es el primer palomo que te empieza a coger paloma a ti así a chorro o ya habías tenido un palomo que cogiera captura, que tuviera bastante captura? Bueno, como el azul, yo nunca he visto un palomo robar como el azul mío, pero sí tuve un palomo azul mosqueado y amarillo, que lo saqué de una paloma que traje de casa mi tío del cerro, que nosotros le pusimos la croscoro porque era una azulita mosqueada que hacía croc, y un palomo cenizo criollo, que le cambió un muchachito que debía que $1 por un reloj, y le hago el tiro y saco, se me muere el envite y saco el azul del amarillo, que era un azul mosqueado, que aquí cogí 15 palomas y en las botellas José el Loco cogí entre pichones, hembra y macho, cogí 20 palomas. Y después lo traje para acá, lo vendí, me viró por el Parque Trío por allá con una paloma en varilla. Cogí la paloma y vino un día un socio aquí con un supuesto señor que era de Pinar del Río, con un sombrero, qué sé yo, que era para venderlo para que virara el palomo y lo mandó para Pinar del Río, el palomo más nunca viró. Buen palomo también el amarillo ese, pero no como el azul no, ni voy a tener, ni he tenido, ni voy a tener uno como ese. Ahora, ¿cómo llegas al azul? El azul, la historia que más a mí que me lo vende, que no quería vendérmelo, fue que Ángel Luis le da 2 huevos a Pedro, a él le decían Pedro Picapiedra, arriba del Carabalí, ahí en 23 y yo, le da 2 huevos a Pedro para que Pedro se lo sacara, para darle 100 pesos por cada pichón, porque estaba enredado con el dinero, problemas y cosas. Y yo voy a casa de Pedro, tenía muy buena amistad con Pedro, y yo no sabía ni nada, porque Ángel Luis vino para acá. Y yo no sabía que él vivía ahí, ni sabía quién era Ángel Luis ni nada. Y él me dice, oye, compadre, esos huevos me los dio Ángel Luis para sacárselo, que a mí da 100 pesos por cada pichón, porque estaba en una situación que cuando estuvieran ya los pichones sacados ya estado, él venía a recogerlo. Y yo empecé a decirle que me lo vendiera, que no comían solo. Lo convencí, los traje para acá, chiquiticos los dos, que le di comida unos días con la mano, hasta que empezaron a comer solo, y una mensajerita en pera y una mensajerita vaya. Que yo le di vuelo con esas palomas, con las 2 mensajeritas esas. Y se ponían kilométricos.
volaban para todos lados. Y ya con 3 meses ya yo los separé, los casé, los eché en huevo porque el huevo hembra no. El azul se me tiraba mucho. Caí en casa de camejo y me brincaba un tanque por otro tanque, qué sé yo, y me lo estaban diciendo ya. Y yo los eché en huevo con 3 meses. Y los puse y ya se tiraban ya, pero el palomo yo lo vendí para La Habana Vieja con 11 años y medio y nadie pudo cogerlo nunca. Me decían, te lo voy a coger, que si me caigo aquí, que me caigo allá. Y después me puse a analizar y yo dije, me están diciendo esto para que tranque el palomo porque tienen miedo que le lleve las palomas. Y así fue, con 11 años y medio se lo vendí a Roberto Papi, que en paz descanse. Ahí en la calle Sol se le murió el palomo ahí, con 11 años y medio. Y ahora, ese palomo entonces viene de las palomas de Ángel Luis. Ese palomo... Específicamente tú averiguaste después pedir. Sí. Yo le pregunté a Ángel Luis, yo sabía quién era hijo del palomo. El palomo era hijo del Guaito, hijo del Guado, que él lo tenía ahí, hijo del Guado, que el Guado era hermano del árabe, que fue con lo que trabajó bien, con el árabe. Y entonces yo le pregunté quién era la madre del palomo y Ángel Luis me dijo a mí, porque no le gustaba mucho darle pelear a la gente, ni le gustaba que la gente del barrio tuviera sus palomas. Ángel Luis me dice a mí que esa paloma era la madre, era una paloma que compró en Parra, que estuvo 1 semana, 2 semanas tomando con un palomo un muchacho, y el muchacho la cogió y se la compró. Pero después yo me entero ya por Carlos Félix y esta gente, que la madre de mi paloma, Ángel Luis, se la compra a Jesús el tío, que tenía muchos palomos de aquella época, muy buenos, de muy buena conservación, palomos ladrones muy buenos. Le compra una paloma azul de ojos rojos muy bonita, se la echa al Guaito y saca y le da los huevos a Pedro. De ahí sale el palomo mío, el hermano de Nido, el palomo mío. Mi palomo era nieto del Guado, hermano del árabe, con lo que trabajó toda la vida bien. Ya tú sabes, o sea, tenía adentro... Sí, tenía adentro, bueno, sí, tenía buen pedigrí adentro el palomo. Buenas cosas. Todo esto lo averiguo, imagino yo, tú, tiempo después, ¿no? Tiempo después. Sí, ya, tiempo después, porque a Elvino le gustaba el pedigrí. Y menos aquí en el barrio que tuviera la gente sus palomas y eso. Ahora, ¿cómo fue que tuviste ir progresando el palomo? Porque eso de primera y pata, tú sabes, uno ve esos palomos emblemas ahora, pero cuando tú lo tienes a mano, pues empieza como cualquier otro palomo, sin historia ninguna. ¿No? ¿Cómo fue haciendo su historia el palomo? Esos palomitos eran palomitos, te voy a decir, eran palomitos normales. Yo los eché en huevo los dos con 3 meses, que no tenía que haber echado el huevembra, porque el huevembra no se tiraba en ningún lado, era mucho más bonito, más cortico, con los dos eran coletú, el otro tenía un poquito más de buche. Y traían sus palomitas con el hermanito venido, yo cogí creo 2, 3 palomitas, no cogí muchas porque yo lo vendí. Después viró y te digo, me robaron todas las palomas y se quedó la azul aquí abajo, aquí, con un cajoncito aparte aquí con una telita blanca. Ese que estaba destinado a quedarse, sí, porque saben, se dedicaban a robarte las palomas y te dejaban una paloma para que no te quitara, para que te embullara y eso. Y entonces cogieron pocas palomas, no cogieron muchas palomas. Cuando él se queda solo ahí, que parece que él no sentía paloma, que él no vio paloma allá, que se quedó solo ahí, bueno, yo tuve que meter paloma aquí, aquí lo sabe todo el mundo aquí, hasta abajo un cubo plástico, porque la cajonera llena. Toda la semana cogía 2, 3 palomas, podía irse en blanco 3, 4 días, un ejemplo. Sí. Pero prácticamente toda la semana ese palomo cogía paloma. Ahí está Ángel Luis, el testigo que lo veía. Sí. Pereira lo vio, aquí, por aquí pasó Ángel Luis, pasó Carlos Félix, que me hace una anécdota, que un día venían por aquí caminando y venía pasando una banda de mensajeros y el tipo salió de aquí para el alero, y cayeron 2 mensajeros en el alero. Dice, coño hermano, qué barbaridad, el tipo un salto de tu balcón para arriba ahí, cayeron 2 mensajeros ahí. Y la banda siguió. Y después los mensajeros salieron, el tipo salió atrás. Y así fue para que el palomo se fue haciendo palomo solo, cuando se quedó solo. Sí. Solo. Que yo... Palomo, por supuesto, en el tiempo que estaba ahí, eso fue 24 horas, el palomo solo. Ahí 24/7 el palomo. El único que tenía robando ese... El único, por 6 años consecutivos solo. A puerta de cajón. Todo el mundo lo sabe aquí. A puerta de cajón. Y ahí se paraban los muchachos ahí, que yo pasaba, siempre estaba en la calle, yo pasaba y me decían, oye, hay una palomita mahona ahí, véndemela, decía, cuando vire te la vendo. Y el palomo tenía una cosa que veo muy difícil en los palomos de hoy, que mucha gente lo vieron de la calle ahí, el palomo se metía en el cajón a llamar la paloma, cuando la paloma le entraba, el tipo se ponía en la puerta y no dejaba salir la paloma. Tú podías venir al otro día que el tipo no dejaba salir la paloma, se la atravesaba en la puerta la paloma ahí y no dejaba salir la paloma. Muy inteligente el palomo ese. Es un palomo que esa actitud que tenía de, por ejemplo, atravesarse, y me imagino que hay otras historias que tú tengas de cómo el palomo te demostraba que era un palomo que tenía algo distinto a los demás, ¿no? Una inteligencia así a la hora de trabajar la paloma. Sí, pero el palomo tenía una cosa que eso fue al principio, después se quedó con el talón. Yo luego por la mañana el palomo yo lo soltaba, y si no era el primer vuelo, el segundo vuelo, el palomo ponía una paloma ahí. De tirarme 2 mensajeros, por ejemplo, en las tejas caían 2 mensajeros con el pico abierto, se iban. De momento salía el palomo, y tú no lo veías, y venía con un pichón. De momento, a ratico, con una paloma abierta. Decía, ¿qué cosa es esto? Y no había visto nunca eso, traía mucha paloma.
hasta que el palomo se fue encaminando, que empezó a coger sus primeras palomas, que ya la había cogido, te digo, antes que me robaran las palomas. Pero el tipo se vio solo ahí, empezó a coger paloma, y no paró de coger paloma, 6 años consecutivos. Me lo robaron, estuve 1 año fuera de la casa, mi hermano lo recuperó, siguió volando, robando aquí, lo presté, lo traje, lo vendí, Gerardo y Daniel, los chamacos ahí del Vellado, lo compraron, después yo se lo volví a comprar a ellos, y ya con 11 años y medio, cuando tenía que haberlo vendido, se lo vendí a papi, todo el mundo sabe quién es papi, Roberto Joveller de la calle Sol, y el palomo se le enfermó, cogió el problema del asma respiratoria esa, porque él limpiaba bujía y eso, y ahí había humedad, qué sé yo le dije que vendiera el palomo, lo mismo que yo se lo había vendido, y no quiso venderme, lo dije que cuando si el palomo se muriera que me llamara para disecar mi palomo, nunca me llamó, y bueno, que yo lo tenga en la gloria, Roberto, muy buen amigo mío. Y el palomo se murió con el problema respiratorio ese, tenía 11 años y medio, yo aquí con 11 años y medio le logré sacar un pichón.